Muy buenas noches, señores participantes. Hoy vamos a dar inicio al Diploma de Especialización de Regulaciones de Servicios Públicos. La Escuela Superior de Derecho de Empresa y Negocios y la Escuela Integral de Especialización Profesional le damos la bienvenida. Hoy nos va a acompañar el doctor Gianfranco Mejía Trujillo. El doctor Gianfranco es especialista en Derecho Administrativo en temas de gestión pública, regulaciones de servicios públicos, es docente universitario en materia de Derecho Administrativo, regulaciones de servicios públicos en la UPC. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. No se le puede escuchar. Si Perdón, puede sí, prenderse. sí, disculpen, tenía el micro desactivado. ¿Cómo están? Discúlpenme. Nuevamente, bueno, agradecer la invitación, la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en este curso sobre regulación de servicios públicos, para una regulación que cada vez son más relevantes, ¿no? En realidad, digamos que en los años pasados se veía este tema como algo, digamos, más especializado, más específico, pero en realidad ya la lógica de regulación, ¿no? Con todo lo que se ha venido implementando desde el punto de vista de análisis de impacto regulatorio, eh, cobra cada vez mayor relevancia, mayor importancia, ¿no? Yo tengo la oportunidad de asesorar tesis, ¿no? En nivel universitario, y la gran mayoría se está inclinando bastante por analizar temas vinculados con la regulación. Entonces, en esta oportunidad vamos a tocar algunos aspectos introductorios, ¿no? Introductorios respecto de la regulación. Esta primera sesión, ¿sí? Me comentan, espero que se pueda estar viendo mi pantalla, ¿no? Porque se me deriva aquí al, al, a la presentación en sí misma, pero bueno, quiero compartir con ustedes la presentación. No tiene que ver con los fundamentos de la regulación, algunos conceptos introductorios para poder ponernos en contexto, ¿no? De qué es regulación, qué no es regulación y qué aspectos pues se abarcan en estas materias y que al final inciden en lo que se entiende como la regulación de servicios públicos. ¿Ok? Entonces, eh, quizás para ir también conociéndonos un poco y motivar la participación, me gustaría conocer, ¿no? Pueden ahí activar el micrófono y poder brindar una opinión o algún comentario. Me gustaría saber qué ideas previas ustedes tienen sobre la regulación, ¿no? Me gustaría conocer ello a efectos de, a partir de lo que me señalen, y a continuación profundizar en ese término, ¿no? Entonces, nuevamente darles la bienvenida y consultarles, ¿no? ¿Qué ideas previas ustedes tienen sobre la regulación en términos amplios? ¿Qué es la regulación? ¿Qué ideas me pueden comentar, por favor? Sí, creo que se puede, entiendo que se puede activar el micrófono, así que, por favor, si alguno de ustedes se puede animar para hacer esto un poco más interactivo, ¿no? Veo que no somos muchos los conectados, pero a ver si podemos aprovechar esta situación, este contexto para poder participar, ¿sí? Porque entiendo que el chat no estaría habilitado, pero de repente el micrófono sí. Sí, a ver, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna idea preliminar sobre lo que entienden por regulación. Adelante, por favor, Glenda Soca, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Bueno, lo que entiendo por regulación es, bueno, normar las conductas sociales, ¿no? Básicamente ello. Ok, normar las conductas sociales. Muy bien, muchas gracias por la intervención. A ver, ¿qué tal alguno de los otros dos conectados, Brian o Lorenza Contreras?
A Brian solo tengo tu nombre. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? ¿No? ¿Qué ideas tienen? ¿No? Cuando hablan de regulación de servicios públicos, ¿qué esperan que se aborde? ¿No? Porque ahora tiene diversas perspectivas el concepto de regulación. Yo que dicto el curso de análisis económico de derecho, análisis de impacto regulatorio, cada vez, digamos, es bueno empezar con esta sesión introductoria en la medida en que nos brinda una perspectiva de lo que es y de lo que no es la regulación, ¿sí? Por ejemplo, a ver, de repente para que puedan irse animando a participar. A ver, la regulación implica, ¿no? Para solo para ir cambiando la situación, o para más o menos ir planteando esa idea. Para el entender de ustedes o para lo que puedan pensar, y obviamente aquí estamos abiertos siempre a intercambiar ideas, ¿no? Las perspectivas son diversas. A ver, ¿ustedes creen que una regulación se refleja siempre en una norma jurídica? ¿No? Cuando hablamos de regulación, hablamos de normas jurídicas. Por ejemplo, ¿no? Justo la intervención de Glenda Soca nos dice normar, ¿no? Las conductas sociales. Pero cuando hablamos de normar o de regular, hablamos de las normas jurídicas, o sea, en sentido estricto como las conocemos, ¿no? ¿Cuál es la típica definición de una norma? ¿No? Es una norma, ¿no? Primero imperativa, de alcance general, ¿no? Que sirve para aplicarla en situaciones concretas, ¿no? Pues bien, ¿ustedes creen que la regulación se identifica siempre con una norma jurídica? O sea, cuando hablamos de regulación, ¿ustedes creen que hablamos siempre de una norma jurídica como tal? ¿Una ley, un reglamento? ¿Qué piensan? Gustaría un poco sondear las ideas previas que tienen para a partir de ello empezar a profundizar un poco más en este concepto, ¿no? De regulación. ¿Qué me pueden decir al respecto? Doctor. Sí, adelante, por favor, Glenda, adelante. A ver, vamos a conversar. Considero que sí necesariamente tiene que estar enmarcado en una norma jurídica para que esto pueda ser exigible, ya hablando de regulación de servicios públicos, pueda ser exigible tanto para el ente regulador como para los usuarios de los servicios públicos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Glenda. Y en realidad, tu opinión, yo creería que es muy aceptada, ¿no? O sea, cuando hablamos, o se escucha normalmente el término regulación, uno entendería pues que hacemos referencia a algo que está relacionado con algo forzoso, ¿no? Algo que se tiene que cumplir. Pero yo quisiera empezar esta sesión introductoria, ¿no? Invitándolos a cuestionar un poco esa perspectiva. Sí, que para algunos será tradicional, yo en verdad no prefiero no calificarla, simplemente prefiero verla como un enfoque de la regulación, y vamos a ver que hay varios de ellos. Pero yo los invitaría a tener una perspectiva mucho más amplia, porque incluso cuando hablamos de regulación de servicios públicos, y como bien lo ha señalado, se ha señalado en la intervención, si hay un aspecto forzoso y de norma jurídica, el aspecto es mucho más amplio, ¿no? La idea, yo los invitaría a pensar, ¿no? Obviamente no tienen que estar totalmente de acuerdo conmigo, pero en la regulación como una herramienta, ¿sí? Una herramienta que busca, ¿no? Generar cambios o mantener una situación en aspectos positivos para la sociedad. O sea, la regulación no implica necesariamente una exigencia forzosa. Lo que le debe importar a la regulación, y ojo, esta es mi opinión, y por favor, en cualquier momento levanten la mano o intervienen nomás, es generar una conducta o un escenario, ¿no? Conductas que promuevan un escenario positivo. Que muchas veces, ¿no? Y yo se los comento porque mi especialización, la mayoría de los cargos directivos que he ocupado se enfocan bastante en supervisión, fiscalización y sanción. Claro que una de las herramientas importantes es la exigencia forzosa del cumplimiento de obligaciones. Eso me queda claro. Sin embargo, la regulación tiene que tener como fin último el generar una situación, ¿no? O un contexto en la sociedad
que permita una adecuada tutela de los bienes jurídicos involucrados. Una forma de hacerlo es con las herramientas, perdón, es como un enfoque estrictamente jurídico y de cumplimiento forzoso. Sin embargo, sí se ha venido apreciando en los últimos años que esto es algo muy limitado. Y es que no esté mal, sino que es limitado en la medida en que solamente se le da una mirada. Pero si se le dota de mayores enfoques, si se complementa con otras herramientas, el resultado puede ser mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿no? Me quiero referir un poco a esa amplitud, ¿no? A pedirles esa mayor amplitud al momento de enfocar lo que se entiende por regulación. Entonces, ahorita me gustaría, de repente, se puede tomar unos segundos en que piensen, y sí existen, ¿no? Muchas veces uno los ve y no se pone a pensar mucho en ello, y cuando yo dicto en pregrado este curso, me cuesta, ¿no? En las primeras sesiones, no me entienden mucho mis estudiantes al inicio, pero después ya, como si se agarramos la cuerda y no paramos hasta el final del ciclo. Pero un poco invitados a pensar aquellas regulaciones, vamos a llamar reglas si quieren, para no ser muy redundante, que buscan, ¿no?, esta situación de generar cambios o situaciones positivas, pero que no son de cumplimiento forzoso, sino que son de cumplimiento obligatorio. ¿Conocen ustedes algún ejemplo de lo que me estoy refiriendo? Algún conjunto, no quiero hablar de regulación ni de normas para no confundirlos, vamos a denominarles reglas. Conjunto de reglas que establecen ciertos parámetros, voy a hablarlo así, que deben cumplirse, pero de manera voluntaria. Porque claro, cuando hablábamos de norma jurídica, cuando lo hemos hablado ahorita, ahí no se habla de voluntariedad, pues, ¿no? Ahí lo que caracteriza a una norma jurídica como tal, y eso lo sabemos de los primeros siglos de derecho, es una exigencia pues imperativa, ¿no? Pero sí hay, ¿no? Y quizás ¿no?, eso es lo que no, por lo menos a mí no me enseñaban tanto eso, no me enseñaron tanto eso. Existe otro conjunto de reglas que llegan a un mismo objetivo, pero no lo hacen de manera obligatoria, sino que recurren a mecanismos de incentivos, de promoción y de cumplimiento voluntario. Entonces, quisiera que me comenten si se les ocurre alguno de esos ejemplos. ¿Tienen ustedes un ejemplo, aunque sea, si no están muy seguros, coméntenlo, yo les puedo comentar. Yo conozco algunos, no conozco todos, pero ¿se les ocurre alguno? ¿Algún conjunto de, entre comillas, normas o reglas que se imponen, entre comillas, a las personas o empresas u organizaciones que deciden voluntariamente someterse a su cumplimiento? ¿Sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de este contexto más amplio de regulación que escape a lo que es el enfoque netamente jurídico, de norma jurídica? ¿Se les ocurre alguno de estos ejemplos? Doctor, se me viene a la mente tal vez el tema de las regulaciones tarifarias de las telecomunicaciones, podría ser, A no sé ver, si pero está si por ahí. hablas de regulación tarifaria, eso en estricto es muy jurídico en la medida en que, digamos, no es que la empresa, en este caso, sometida a una regulación, ¿no? Y la regulación tarifaria, recordemos que se aplica pues de carácter muy excepcional ante una situación de monopolio natural que se presenta en los servicios públicos. Ahí hablamos netamente de algo forzoso, ¿no? O sea, ahí cuando el organismo regulador, ¿no?, establece una regulación tarifaria y le exige, le impone una tarifa, ahí la empresa no puede decir, ya yo acepto voluntariamente en ella. O sea, tiene que cumplirlo. Obviamente hay una negociación, hay un contrato previo, las pautas, el factor de productividad, lo que quieran, pero al final es algo forzoso, ¿sí? A ver, yo les doy una pista y gracias, acá por las intervenciones, a ver si los demás se animan. Como le digo, me interesa hacer bastante es una conversación para intercambiar opiniones. Pero a ver, yo les lanzo unos ejemplos, ¿ya? Y de ahí de repente pueden animarse a complementar. A ver, ¿han escuchado de las normas ISO?
ISO. ¿Han escuchado? ¿Les suena? O si no, ahorita pueden googlear. Si han escuchado de estas normas ISO, van a ver, o entren a Google, Internet, si desean. Si escuchan estas normas ISO, van a ver que sí son unas normas de estandarización, ¿no? De productos y servicios, ¿ya? A la cual se someten muchas empresas, no pocas, ¿eh? Y organizaciones a nivel mundial. ¿Para qué? Para justamente normalizar, ¿no? Estandarizar los productos y servicios que ofrecen en el mercado. ¿Y esto por qué? Porque obviamente con la globalización se requiere que muchos aspectos pues sean estandarizados para que puedan tener una mayor acogida y un mayor alcance, un mayor crecimiento en los mercados. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Y eso ya lo aprendí bastante en el Ministerio de la Producción y el MBA comunicar una de mis experiencias si les interesa para que vean cómo pude ver este ámbito mucho más amplio de regulación. Por ejemplo, yo me ponía a pensar en qué, ¿no? ¿Por qué es relevante las normas ISO, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Antes que existieran, ¿no? Me comentaban ahí los ingenieros con los que trabajaba. O sea, por ejemplo, hace mucho tiempo cuando no existía esa normalización, por ejemplo, el tema de los tomacorrientes, ¿no? De los enchufes de los electrodomésticos, no sé si lo sabían, pero eran totalmente distintos en Europa, y en Estados Unidos y en América Latina. O sea, si una persona tenía que comprarse una refrigeradora de Europa y querer usarla en Perú, o sea, era un tema muy complejo, porque no solamente era lo costoso y lo complejo de trasladar el electrodoméstico, sino el tema de la conexión eléctrica, el tema de los voltajes, el tema de los tomacorrientes. Todo eso implicaba muchos problemas. Entonces, a lo que apuntan estas normas ISO es justamente estandarizar. Si una empresa peruana se acoge a las normas ISO, obviamente que se someten a un conjunto de reglas de manera voluntaria, pero para obtener un beneficio. ¿Cuál va a ser ese beneficio? Que obviamente que esta empresa puede tener una ventaja competitiva frente a otras que no tengan la estandarización al momento de ofrecer esos electrodomésticos acá en el Perú. Entonces, esas cosas, entre otras más, lo mismo pasa en servicios, en productos, es a lo que apuntan estas normas ISO. Entonces, las empresas obviamente ven interés porque les genera una ventaja competitiva en tema de calidad. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema, por ejemplo, de reglas, ¿no? Entonces, la pregunta que les quiero hacer, no sé si se me entendió bien el ejemplo, si no lo preciso un poco más o les brindo más casos de aplicación de las normas ISO, pero me imagino que sí han escuchado de ellas. Yo les pregunto, este ejemplo que les he brindado de las normas, entre comillas, ¿consideran ustedes que entraría de este concepto amplio de regulación que les estoy proponiendo? En el sentido de que se busca generar su cumplimiento un estado de cosas, una situación que permita que la sociedad esté mejor con ellas que sin ellas. ¿Qué me pueden decir al respecto? Este concepto, estas normas ISO entrarían dentro de este concepto de regulación, o creerían que quedaría fuera y tendríamos que limitarnos estrictamente a lo que plantea una norma jurídica. ¿Qué me dicen? Sí, me dicen si se me entendió. Sí, adelante, Glenda. Doctor, mire, no sé mucho de las normas ISO, pero recuerdo que cuando yo hacía mis prácticas en Ocinermin, escuchaba bastante de las normas ISO aplicadas a este ente regulador, ¿no? Recuerdo que se aplicaba el ISO 9001, un sistema de gestión de calidad, y justamente yo quería saber eh, por qué Ocinermin tiene esta norma ISO y otras entidades, algunas también y otras no. Así es. Sí, en realidad las normas ISO 9001 justamente son las que te permiten implementar este sistema de gestión de calidad, como usted bien indica, respecto de la gestión, de la organización, incluso los aspectos documentales de una organización. Y algunas entidades públicas, también el INDECOPI, ¿no? Las cumplen, se someten a ellas voluntariamente para mejorar su desempeño como organización. Entonces ahí, por ejemplo, se ve un ejemplo claro de cómo estas normas
su aplicación y cumplimiento sí trae un resultado positivo, incluso para la sociedad, ¿no? Porque imagínense qué diferencia habría. No es que sea la panacea ni la solución última, la única solución y que por arte de magia todo se va a mejorar. Pero me parece a mí evidente que si la mayoría, o todas no creo, pero si la mayoría de entidades públicas estuvieran certificadas en esta norma, pues su desempeño organizacional sería mucho mejor, ¿no? Entonces, pero ahí justo viene el tema, ¿no? O sea, estas normas encajan dentro del concepto de regulación, y qué bien que mencionar el caso de Sinarmín, porque justamente le voy a comentar un caso, yo no trabajo en Sinarmín, pero sí coordinamos bastantes aspectos con trabajé en el Ministerio de la Producción, y ahí les quiero comentar el segundo ejemplo, antes de entrar ya a explicar la diapositiva, así que la he dejado en la presentación, pero justamente quería hablar un poco de regulación. ¿A qué otro ejemplo me refiero? A ver, eh, parecido a las normas ISO, ¿no? O mejor dicho, la aplicación peruana en las normas ISO, o cómo se acomodan, si no lo han escuchado también lo pueden buscar en internet, son las NTP, ¿no? Las normas técnicas peruanas, que antes las aprobaba el Ministerio de la Producción, luego se creó ¿no? el MITINSI, el antiguo, luego pasó ITECOPI, y luego pasó ahora el INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad. Hay un conjunto de NTP, normas técnicas peruanas, que vienen a ser la versión peruana, ¿no? Es una, digamos, es un acoplamiento, una asimilación de la norma ISO internacional a la realidad peruana. Y constantemente se publican en el peruano, ¿no? Las normas técnicas peruanas que establecen estos requisitos de normalización, de estandarización de productos y servicios. Pues bien, estas normas también son de cumplimiento voluntario, ¿sí? Incluso ayudan a afianzar a nivel interno el tema de la estandarización y la calidad de los productos y servicios involucrados. Pero ¿a qué voy? ¿No? Para que vean de repente las dos situaciones. El Ministerio de la Producción tiene una dirección de regulación, ¿no? Yo trabajé ahí un tiempo. Fue una experiencia interesante, fue el único abogado con más de 30 ingenieros industriales, y lo que se dedicaban a hacer ellos era reglamentos técnicos. Los reglamentos técnicos sí encajan en esta concepción que hablábamos más jurídica de la regulación, porque son disposiciones para productos vinculantes. ¿Y por qué le hacía referencia al tema de Sinarmín? Se me fue ahí un término más técnico, ya se me dio el nombre ahorita, pero trabajamos el reglamento técnico de los enchufes, de los tomacorrientes, ¿no? Y ahí hablamos bastante coordinamos bastante con el Sunarmin, con un tema de seguridad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, diferenciábamos, ¿no? Porque tenemos la norma técnica también de enchufes y tomacorrientes que hay, conductores, creo que se me fue el término ahorita, y el reglamento técnico. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Les comento que la norma técnica es voluntaria y el reglamento técnico sí es de cumplimiento forzoso. Y obviamente, ¿qué se priorizaba ahí? Porque nosotros partíamos de la norma técnica, pero establecíamos mayores exigencias en el reglamento técnico en la medida en que determinamos que sí había una contingencia, ¿no? ¿Y cuál es ahí el interés público? Un poco para llevarlo ya más a términos jurídicos. No sé si lo sabían ustedes, pero cuando hicimos el estudio, le estoy hablando ya hace aproximadamente 2014, creo que hicimos ese reglamento, cuando hicimos el estudio de las causas, porque ahí ya nosotros aplicamos el análisis de impacto regulatorio, ahora se ha institucionalizado recién final de año y pero el Ministerio de la Producción, cuando yo tuve esta oportunidad, ya implementamos un análisis de impacto regulatorio. Uno de los criterios que hablaban para proponer una regulación era determinar el problema público, porque era regular, ¿no? E incluso regular de manera forzosa desde ese punto de vista. Y se determinó pues que una de las principales causas de los incendios en nuestro país son justamente los enchufes y los tomacorrientes. Entonces, ahí se determinó la necesidad de que no era suficiente una norma técnica voluntaria para solucionar y enfrentar y prevenir mejor las consecuencias de ese problema público, sino que era necesaria una regulación más firme, que es la de cumplimiento obligatorio que se refleja en un reglamento técnico. Entonces, aquí quiero llegar con esto. Y por favor, me indican, ha ingresado también una persona más a la sala, como está, buenas noches. Un poco lo que nuevamente los invito, antes de iniciar con la presentación, a ampliar, ¿no?, el contexto y la noción de regulación, ¿sí? O sea, en estos ejemplos que les he brindado, ¿no?, las normas ISO, las normas técnicas, el reglamento técnico,
vean ustedes que hay diferencias entre ellas, obviamente, porque las normas ISO, las normas técnicas peruanas son de cumplimiento y de aceptación voluntaria. O sea, la empresa, la persona que decide cumplirlas lo hace porque considera que va a obtener un provecho y se somete a ellas voluntariamente. Mientras que el reglamento técnico y las normas jurídicas en general, como bien lo comentaron en las intervenciones, pues de por sí no depende del cumplimiento de la persona, sino que de por sí son de exigencia obligatoria. ¿Ok? Pero lo que yo quiero invitar, ¿no?, a pensar en la regulación es verlo en términos amplios. La regulación puede darse en realidad de diversas maneras en la medida en que se identifique cuál es su finalidad, que es optar por una mejor, ¿no?, optar por su cumplimiento para mejorar la situación de las personas, pero en beneficio también de la sociedad. Repito, en los tipos de estandarización de normas técnicas peruanas hay un beneficio que trasciende a las personas, ¿no? Y además, ¿no?, y para no extenderme mucho, podemos pensar además, no sé si han escuchado, por favor les digo acá, los micrófonos están abiertos, la propia autorregulación, ¿no? ¿Han escuchado el término autorregulación? ¿No? Entonces ahí uno se pregunta, ¿autorregulación es regulación o no? Bueno, si uno lee de su propia definición, es una regulación, pero la pregunta ¿es una regulación jurídica en el sentido de norma jurídica obligatoria? Yo diría que no. ¿Sí? ¿Han escuchado ejemplos de autorregulación? Hay varios, ¿no? Les puedo comentar, hay una CONAR, ¿no? Hay una Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria, que las propias empresas, ¿no?, que difunden publicidad pueden cuestionarse y llevar a procedimientos, ser sancionados, ¿no? Les puede llamar la atención por difundir publicidad, pues, que atenta contra ciertos valores de la sociedad. O también el Tribunal de Honor en materia periodística, ¿no? El de la prensa peruana también tiene un tribunal que controla, se autoevalúa, se autorregula ella misma, ¿no? Entonces, ahí nuevamente estamos frente a manifestaciones de la regulación que pueden tener un sentido totalmente distinto al jurídico. Y una más, ¿no? También el tema de los incentivos. Hay mucha regulación que en realidad no busca castigar, sino promover un cambio mediante incentivos. Entonces, también ahí estamos frente a una noción mucho más amplia de regulación, y en los servicios públicos se aplica también en el mismo sentido. Ok, entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario antes de ahora sí iniciar con la presentación. Unos minutos, vamos a hacer una brevísima pausa para no hacerlo tan corrido, pero quisiera saber si tienen alguna pregunta, una consulta hasta aquí, por favor. Alguna de las 4 personas conectadas, tengo a Brian, no tengo su apellido, Lenda Soca, que ha estado participando, le agradezco nuevamente, Lorenza Contreras, Pilar Tineo. ¿Alguien tiene algunas consultas, algún comentario? Por favor, estamos en la sesión introductoria de este curso de regulación de servicios públicos y les estaba un poco comentando y reflexionando sobre el alcance, ¿no?, de que debemos de tener, o que yo les propongo del concepto de regulación, ¿no? En resumen, lo que les propongo es no limitarlo al aspecto netamente jurídico, ¿no?, de norma jurídica, o sea, una regulación que sea obligatoria, un reglamento, una ley, no. Es necesario verlo en un contexto mucho más amplio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? ¿Todo claro hasta el momento? Perfecto. Vamos entonces a la presentación. Entonces, el término de regulación, como le decía, es polifacético, es muy amplio. Y no solo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque aquí, como les muestro en la diapositiva, puede verse de varias disciplinas, lo que lo hace aún mucho más complejo, pero también algo muy enriquecedor. Entonces, nuevamente esto nos invita a ver este término, ver esta materia de manera muy amplia, ¿no? No limitarlo, repito, simplemente un aspecto de cumplimiento forzoso, al netamente jurídico, sino ampliar, ver que hay más allá, ¿no? Entonces, incluso si hablamos ¿no?, en tema de los idiomas en inglés, la palabra refiere tanto a reglamentar, ¿no?, como la noción netamente jurídica,
pero también la de regular económicamente, ¿no? O sea, en términos de plantear pautas sobre cómo se deben comportar desde el punto de vista económico las personas, ¿no? A eso, por ejemplo, en el idioma inglés se ve, en francés igual, ¿no? Tenemos un término que hace referencia al establecimiento de normas jurídicas y la otra referida a la intervención del Estado en la economía. O sea, tiene varias, ¿no?, acepciones. Entonces, por eso es, creo yo, útil verlo también de un punto de vista más amplio. Y bueno, en nuestro caso también, ¿no?, se habla de regulación, reglamentación. Sí, a veces se confunden, pero voy a tratar de explicarles que no es lo mismo la regulación que la reglamentación. ¿No es así? La regulación, como ya les estoy invitando a señalar desde la primera diapositiva, hay que pensarlo en términos mucho más amplios. La reglamentación es algo específico que se da como parte de un desarrollo de una norma más genérica, ¿no? Como una norma con rango de ley, ¿no? Ya esto justo me quería referir. Cuando hablamos de reglamentación, hablamos en sí de una potestad de las autoridades administrativas. Así que consiste justamente en hacer mucho más concreta la aplicación, mucho más sencilla de entender para la autoridad y para los administrados, para los ciudadanos, la aplicación de normas de carácter general, ¿no? Y obviamente establecer todas las disposiciones necesarias para que en el marco de la ley respectiva poder agilizar la implementación de estas normas, ¿no? Entonces, a eso hablamos de potestad reglamentaria. Es algo muy distinto a la regulación, o yo lo pondría pues como algo como una especie de un género mucho más amplio que es la regulación. ¿Okay? Justamente lo que les comentaba, esta potestad reglamentaria se justifica en la necesidad de desarrollar y de plasmar de manera más concreta hacia los administrados el contenido de las leyes, ¿no? Como bien sabemos, son abstractas, generales, la típica definición de una norma jurídica como tal. Entonces, la reglamentación, en ese sentido, repito, es algo más específico del concepto más amplio que es regulación. ¿Okay? Bueno, y como bien sabemos, esta reglamentaria debe respetar el principio de legalidad, ¿no? Y no respetar, y respetar adecuadamente esos límites para que, obviamente, no se genere un exceso en su aplicación. Entonces, tiene ciertas formalidades, repito, que la diferencian, la distinguen de lo que se conoce ciertamente de manera más amplia como regulación. ¿Ok? Entonces, eso sí es importante diferenciarlo. Si recuerden, pueden interrumpir cuando lo deseen, ¿no? Al uso de la palabra ahorita no estoy viendo, por favor intervienen nomás porque ahorita no, como comparto aquí el PDF, no estoy viendo si alguien levantó la mano. Lo pueden hacer, por favor, no se preocupen. Ya, a ver, voy a volver aquí al lado. Listo. Ok, ahora vamos a empezar con este primer enfoque. Tenemos la primera parte antes de la pausa. Vamos a ver los diversos enfoques que hay sobre la regulación. ¿Sí? Existen 4 enfoques. Uno de ellos, quizás el más predominante, el más relevante, puede ser el enfoque jurídico. Es este enfoque del que estábamos hablando y del que normalmente uno puede entender que se desprende su naturaleza, ¿no? Es decir, una regulación responde a la existencia de una norma jurídica. ¿Sí? Pero vamos a ver que si bien esta puede ser la más relevante, la predominante, no es la única. Que lo importante o lo necesario es ver cómo la regulación puede tener un enfoque mucho mayor. ¿Sí? Pero aquí en el enfoque jurídico, el énfasis, como se dice aquí en la diapositiva, está en la infraestructura institucional, en el conjunto de reglas jurídicas y los mecanismos para lograr su exigibilidad. A eso es lo que nos invita este enfoque jurídico, ¿sí? En el que hemos estado hablando, ¿no? Y obviamente, como pensando en un aspecto de derecho público, como bien sabemos, ¿no? Ahí el interés general es un aspecto muy relevante, vincula la regulación, pues así, con la satisfacción del interés general. ¿Sí? Acá sí netamente está vinculado.
¿no? La regulación en general no, porque puede que alguna regulación en realidad solo beneficie a sus integrantes, no tiene que haber mucha trascendencia social, pero el enfoque jurídico sí nos invita bastante a la tutela del interés público, ¿no? A que con su aplicación, con su implementación, se pueda buscar mejorar las condiciones de vida en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí es donde entra a tallar, pues, lo que bien nosotros conocemos como abogados, ¿no? En la medida en que eh, se puede, digamos, justamente ver cómo proteger, ¿no? Proteger ese interés público, promoverlo, y en ese caso la regulación es una herramienta que impulsa a llegar a esa situación, a ese contexto. Y bueno, aquí pues entra a relevar bastante la figura del agente o el organismo regulador, ¿no es así? Que establece la norma, establece la regla imperativa. Se hace mucho énfasis en la verificación del cumplimiento, porque digamos, no tiene ningún sentido establecer una regla como imperativa si no se va a verificar que se cumpla, ¿no? Y ahí activa esta labor de fiscalización y la correspondiente aplicación de sanciones cuando corresponda, ¿no es así? Pero es que aquí justamente está lo que les comento, ¿no? La función de supervisión, de fiscalización y de imposición de sanciones por parte de la autoridad administrativa. Pues aquí tenemos cómo se va desarrollando este enfoque jurídico. Y bueno, en la formulación de la norma hay una serie de formalidades, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley? Si es permisiva o mandatoria, la fuerza de la norma, la estructura. Se requiere de mucha formalidad aquí, ¿no? En la medida en que, como bien sabemos, se afectan los derechos, los intereses de los administrados, los ciudadanos. Entonces, se requiere cumplir muchas formalidades al respecto, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta estos aspectos también que pueden, repito, afectar que la regulación se concentre solamente en este enfoque. Puede ser muy potente en otros aspectos, pero también puede afectar un poco su implementación en la medida en que requiere de una serie de formalidades para que tenga plena vigencia. Aquí incluso, ¿no? Cuando hablamos de fiscalización, hablamos de esta noción de enforcement, ¿no? De verificar y hacer cumplir lo que establece la norma, de las obligaciones. Aquí, pues, justamente responde bastante este enfoque jurídico, ¿no? Hay una función, por ejemplo, de los organismos reguladores de supervisión, de fiscalización, de imposición de sanciones, y esta responde netamente al enfoque jurídico. Sí, repito que podemos considerar el predominante, el más relevante, pero que debe ser después complementado con otros enfoques, ¿no? Para garantizar que la regulación realmente cumpla su cometido y se vea pues de manera integral. ¿Okay? Esta labor de enforcement, ¿no? De verificación y cumplimiento, tiene diversas manifestaciones, ¿no? Va de un monitoreo, una inspección, una recomendación, advertencia, ¿sí? Procesar, ¿no? Un procedimiento sancionador, hasta ya incluso llegar a las sanciones como última opción, ¿no? Entonces, aquí los organismos reguladores también cumplen esta labor, ¿no? También tienen dentro de sus funciones poder asegurar el cumplimiento de la norma. Así que a eso también nos invita este enfoque jurídico de la regulación. Y como ven, este informe va incluso más allá, ¿no? Destrucción de bienes, las medidas correctivas, las medidas administrativas, cautelares, correctivas, preventivas, ¿no? La intervención del Estado para justamente asegurar que se cumplan estas obligaciones. Y va a depender bastante de la estrategia de la autoridad, pero al final va a demostrar pues todas sus fortalezas, las facultades que posee para poder asegurar el cumplimiento de la norma. Ok, entonces, para ir cerrando un poco este enfoque, se puede ver que este enfoque pone énfasis en las reglas como tal en su imposición y cómo se hace exigible por parte de los administrados. Un poco lo que responde de repente a una primera impresión cuando nos preguntan qué es regulación, ¿no? Cuando uno le preguntan qué es regulación o empieza a reflexionar sobre eso,
quizás lo primero que se le viene a la cabeza es este enfoque jurídico. Vamos a ver después que hay enfoques distintos, más amplios, pero aquí, pues, en el enfoque jurídico predomina esta función de policía, ¿no? Que se analiza bastante el derecho administrativo, constitucional, el derecho público, que busca, pues, asegurar, ¿no? Asegurar mediante medidas forzosas que afectan a los derechos de los administrados en cierta medida, el cumplimiento de las obligaciones. Pasar nuestra pausa, por favor, un pequeño break. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, comentario. ¿Cómo vamos hasta aquí respecto a esta sesión introductoria, respecto esta sesión introductoria a lo que es fundamento de la regulación? ¿Alguna consulta, comentario, por favor? Todo está claro, doctor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, ¿alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Ok. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios por el momento, les pido por favor pasar una breve pausa y seguimos con la segunda parte de esta sesión introductoria. Sí, veo que ingresó una persona más. Justo ya vamos a pasar una breve pausa y seguimos, por favor, después. Muchas gracias. Permiso.
Antes, buenas noches. Vamos a continuar con la sesión. Sí, vamos a seguir entonces con los demás enfoques vinculados con la regulación. Sí, habíamos comentado en la primera parte algunas ideas generales sobre lo que es la regulación, ¿no? Con la finalidad de tener un enfoque mucho más amplio que el enfoque netamente jurídico, ¿sí? Que es el que quizás se conoce más, con el que uno está más familiarizado, pero que en realidad se concentra bastante en la exigibilidad de las normas y en cómo hacerlas cumplir, ¿no? Sobre la base de conceptos de interés público y demás conceptos aplicables. Ahora vamos a hablar de los otros enfoques, ¿no? Ya se había adelantado aquí que existe un enfoque económico, ¿ok? Y el enfoque económico es importante, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la regulación de los servicios públicos, porque se centra bastante en verificar cuál es la consecuencia, cuál es el impacto, no tanto en la sociedad como tal, en lo que es el interés público, sino en el mercado, ¿no? Entendiendo que también en la sociedad existe, pues, diversas manifestaciones del funcionamiento de los mercados, ¿no? Existen mercados donde se presenta alguna necesidad de las personas, ¿no? Donde se genere demanda. Entonces, aquí en esta lógica, la regulación de un punto de vista económico busca alinear los objetivos de productores y consumidores, ¿no? A veces es un concepto muy similar, ¿no? Yo, cuando revisaba análisis económico de derecho de estudiante, veía bastante la similitud entre el interés público desde el punto de vista jurídico y el bienestar social, ¿no? O lograr la eficiencia social, como se dice en economía, sobre todo en términos microeconómicos, ¿no? Saber cómo ver la forma de que la acción de los consumidores y de las empresas al final termine generando un mejor resultado a nivel agregado, ¿no? Entonces, a eso es lo que se apunta con la regulación económica, a ver qué es lo que se puede ajustar, mejorar para que al final, luego de verificar la confluencia de las conductas, los intereses, no sé si los incentivos que manejan las empresas y los consumidores como actores en el mercado, se pueda terminar por tener un mejor resultado a nivel global, ¿no? A nivel social. Entonces, vamos viendo, y eso va a pasar bastante, que en los diversos enfoques que vamos a ver, se ve que al final todos ellos tienen esta naturaleza de buscar, ¿no? A fin de cuentas, que con su implementación se mejoren las condiciones de la sociedad, del mercado, donde vayan apuntados sus objetivos. Y responde también a esta noción que les decía, de tener una mirada mucho más amplia a lo que se espera de la regulación. Así que tiene que apuntar a una situación donde se vea, pues, un mejor resultado, ¿no? Una mejor, pasar de una situación complicada, negativa, a una mejor, ¿no? Una que tengan mayores perspectivas positivas. Y bueno, aquí en este enfoque se resalta bastante este concepto de eficiencia, ¿no? Que es apuntar a una asignación de recursos a sus usos más valiosos, ¿no? Buscando generar, ¿no? O obtener mayores beneficios que costos, ¿no? Eso será la eficiencia. Y aquí pues se apunta desde un punto de vista microeconómico a que se dé en el escenario de competencia perfecta. ¿No es así? Hay varios ofertantes, demandantes, y se generan situaciones de precios de equilibrio, donde las condiciones de precio y calidad son estandarizados, ¿no? O sea, se tienden a asemejar. Y aquí las estrategias de regulación buscan digamos, acercarse lo más posible a este escenario de máximo bienestar social, ¿no? Aquí es donde entra el tema de los modelos, ¿no? Los modelos económicos que sirven de referencia para contrastar, ¿no? La realidad con el modelo y ver qué acciones se pueden realizar. Entonces, un poco a eso es lo que apunta este enfoque económico de la regulación. Y como ustedes pueden ver aquí, es un escenario distinto a lo jurídico, no es así, no se apunta a un interés público como tal, y a su cumplimiento forzoso, sino a establecer ciertas conductas, ¿no? Ciertas reglas que promuevan o generen estas conductas que al final
apunten a un mejor desarrollo del mercado. ¿Okay? Consultas hasta aquí. Recuerden, pueden intervenir cuando lo estimen pertinente. Estamos hablando ya de este nuevo enfoque, no un enfoque distinto de la regulación, ¿no? Ya no solamente jurídico, sino también económico. Tiene diversas concepciones este enfoque económico, una más amplia que implica la intervención del Estado en la economía, en términos muy amplios, y una más específica que justo lo que se comentaba en el bloque anterior, que es lo referido a un proceso de fijación tarifaria, ¿no? A un proceso de fijación tarifaria que se le fija cuánto pueden cobrar una empresa a sus consumidores, ¿no? Y eso ocurre sobre todo pues, en el ámbito de los servicios públicos, como bien lo conocemos, una situación de monopolio natural que van a implicar que se restrinja, ¿no? Se limite bastante la posibilidad de las empresas de poner un precio como tal para ofrecer sus productos y servicios y se va a la fijación de una tarifa. ¿Ok? Ese es el aspecto más específico. Y aquí en algunos aspectos pues se toman algunas decisiones más firmes, ¿no? Más forzosas para las empresas que son reguladas, pero también aquí entran a tallar, ¿no? Otras herramientas como incentivos económicos, poderes contractuales, ¿no? Disposiciones en los contratos, uso de recursos, concesiones, reglas de información, un poco para apuntar a las denominadas fallas de mercado que se van a mencionar a continuación, ¿no? Entonces, aquí la estrategia es distinta, ¿no? Ya no solamente se busca hacer cumplir una norma o una regla porque es beneficioso para el interés público, sino ver qué impacto, qué secuelas, qué efectos genera. Un poco se apunta a verificar ello en este enfoque económico. ¿Okay? ¿Sí? Recuerden, por favor, cualquier pregunta, comentario, más que bienvenido. ¿Ok? Y aquí es clave, y repito, este enfoque es muy pertinente para el tema de regulación de servicios públicos porque se justifica ante situaciones de monopolio, ¿no? Y principalmente de monopolio natural, que es, como bien sabemos, es esa situación en la cual es más eficiente que exista una sola empresa, ¿no? Industrias de red, ¿no? Telefonía, electricidad, abastecimiento, ¿no? Por un tema de costos hundidos, digamos, las complicaciones, las externalidades negativas que genera que se tiendan estas dos redes que al final puede ser contraproducente para la sociedad. Y aquí, en esta situación de monopolio, el suministrador de servicios se encuentra en una situación predominante respecto al consumidor y aquí pues se justifica plenamente, ¿no? O sea, respalda la idea de tener esta regulación de tarifas, ¿no? Esta fijación de tarifas que reemplacen la libre disposición de un precio por parte de las empresas y se apunte a una cantidad específica para los consumidores, ¿no? Entonces, esta es la relevancia de este enfoque económico, ¿sí? Sí. Y bueno, una vez que se tiene este tema que apunta principalmente a atacar a las consecuencias negativas de un monopolio en el mercado, también se desarrolla lo referido a promover y mantener la competencia, no sé si generar condiciones para que exista competencia, eliminar las prácticas abusivas, no sé, el abuso de posición de dominio. Y obviamente aquí el enfoque no es tanto el interés público, sino a asegurar el adecuado funcionamiento del mercado. Entonces, vemos pues que ante una misma situación, la regulación presenta soluciones distintas, ¿no? Perspectivas diferentes
para asegurar que, repito, el objetivo de relevancia para la sociedad se cumpla. Vemos que son escenarios distintos, ¿sí? Son enfoques obviamente distintos, pero que al final reflejan esta idea general que les comentaba al inicio de que la regulación tiene, ¿no?, una perspectiva mucho más amplia en su aplicación y que no se limita solo al aspecto netamente jurídico. ¿Okay? Y como les digo, aquí ya se los adelantaba, no solamente se enfoca en las situaciones monopólicas, ¿no?, sino en ver cómo permitir que el mercado funcione de una mejor manera. Cómo aseguramos, cómo garantizamos que el mercado pueda operar y que los beneficios derivados de una competencia perfecta, que sean un funcionamiento, un dinamismo del mercado, pues se refleje en ciertos beneficios para los ciudadanos, ¿no?, para los consumidores y para las demás empresas. A eso es un poco lo que nos invita a orientarnos este enfoque económico de la regulación. Un poco para ir cerrando las ideas, el verdadero objetivo aquí ¿no?, mayor calidad, ¿no?, mayor difusión de información, puedan conseguirse. Entonces, la regulación debe establecer ciertas condiciones que permitan el funcionamiento adecuado del mercado involucrado. Eso es lo que busca este enfoque económico. Repito, al final puede que termine apuntando a la misma consecuencia que la regulación del enfoque jurídico, pero aquí lo relevante es determinar que justamente a lo que lleva, a lo que nos invita a este enfoque es a quizás llegar a un objetivo similar, pero de otro punto de vista, ¿no? Seguir otro camino, pero al final llegar a la misma meta, ¿no?, que es, repito, mejorar las condiciones iniciales en las que puede estar el funcionamiento del mercado o un contexto de la sociedad en específico. Sí, y bueno, aquí tenemos a estas principales fallas del mercado, ¿no?, externalidades, elevados costos de transacción, información asimétrica y la existencia de monopolios naturales. Sí, conocen la definición de estas fallas de mercado, conocen ejemplos. Sí, me gustaría saber qué nociones previas tienen, por favor, para poder luego ir reflexionando sobre estos conceptos. ¿Sí? ¿Tienen alguna noción de esta falla de mercado? ¿Algún ejemplo? Doctor, ¿puede poner la diapositiva nuevamente? Ah, perdón. ¿Se desactivó? A ver, un momento. Perdóname, pensé que se había... A ver, ¿ahí se ve? Sí, ya se Sí, a ve. ver, adelante, dígame. ¿Tenía una consulta? Respecto a la existencia de monopolios naturales, doctor, ¿podría ser un ejemplo tal vez el servicio de electricidad? Sabemos que este servicio solamente lo ofrecen ciertas empresas en ciertas regiones, ¿no? Entonces, puede ser un monopolio natural y la regulación tarifaria podría ser, por ejemplo, estas empresas de electricidad se someten a una regulación tarifaria en cuanto al pago del servicio de parte de los usuarios. Por ejemplo, ellos pagan el servicio por tarifas residenciales, tarifas comerciales, etcétera. Eso podría ser un ejemplo, doctor. Claro, justamente el tendido de las redes eléctricas, ¿no? Ahí técnicamente se justifica pues la existencia y la conveniencia de un monopolio natural, es decir, una sola empresa que brinde el servicio, ¿no? Por eso aquí está, ¿no?, sur, ¿no?, sur, norte, este, ¿no? Está sectorizado, el tema de lo referido a
digamos, a los territorios donde las empresas pueden brindar sus servicios, porque justamente hay este tema de carácter técnico, ¿no? Que justifica que exista solo uno. Pero justamente ante esa falla de mercado, ante, digamos, la imposibilidad técnica o una opción ineficiente de que existan más empresas que compitan, es que se justifica la existencia de un organismo regulador y de regulación, ¿no? En este caso, bajo un enfoque más económico que permita solucionar los inconvenientes que se derivan. Exactamente. Y bueno, también tenemos las externalidades, ¿no? Se entienden como los efectos no contratados, ¿no? Los efectos que las partes, digamos, en un contrato, en una transacción de mercado, no internalizan, es decir, no asumen, ¿no? Y obviamente, principalmente para la regulación, está el tema de las externalidades negativas. ¿Sí? Ejemplos clásicos son la contaminación, ¿no? Sonora, ambiental, que ocasiona la producción de un bien o servicio, ¿no? Si yo extraigo recursos naturales, pero genero contaminación, tengo que generar mecanismos para reducir esos costos o que quien lo realiza internalice, ¿no? Que pague por contaminar, pero en la medida en que genere también mecanismos para mitigar, rehabilitar todo lo que ha generado una afectación. Los costos de transacción, como bien sabemos, son los costos de usar el mercado. ¿Sí? De usar el mercado, de emplear el mercado como un mecanismo de asignación de recursos. Sí, es una noción mucho más amplia que un contrato, ¿no? La transacción, un contrato es una transacción, pero la transacción abarca mucho más. La transacción implica todas las acciones que uno realiza para tratar de satisfacer, por ejemplo, una necesidad, ¿sí? Una transacción puede ser, por ejemplo, si yo quiero comprar un departamento, una casa o un vehículo, la búsqueda, ¿no? Por eso con esa transacción de búsqueda de información, comparar opciones, cotizar, todos son transacciones. Entonces, cuando hay una falla, cuando estos costos son altísimos, son prohibitivos para las partes o las personas que quieren emplear el mercado, entonces la idea es que este enfoque económico apunte a reducir esos costos, que sea mucho más sencillo, mucho más flexible y dinámico la posibilidad de que las personas puedan satisfacer sus necesidades empleando el mercado como un mecanismo de asignación de recursos. ¿No? Bueno, lo referido, y para terminar, lo referido a la información asimétrica es justamente la brecha de información, ¿no? Existente entre las empresas y los consumidores, ¿no? En la medida en que son las empresas las que conocen de mejor manera el alcance, las características, las limitaciones también de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. Entonces, se pone en una posición ventajosa en ese sentido frente a los consumidores y eso los puede exponer pues, a una serie de afectaciones, perjuicios, ¿no? O estafas, engaños, ¿no? Para eso también se justifica la norma de protección al consumidor. Entonces, aquí hay varios supuestos de falla de mercado que sustentan la necesidad de una regulación, pero vean desde un punto de vista económico, ¿no? Y esto considero yo que no tiene que entrar en conflicto necesariamente con el enfoque jurídico, sino que es, repito, una mirada diferente, ¿no? Una mirada distinta de cómo se puede solucionar un problema determinado. Ok, preguntas, otras preguntas hasta aquí, por favor, sobre el enfoque económico. Entendido esta breve explicación sobre la falla de mercado, entiendo que después van a poder también verlo más a detalle en las próximas sesiones, pero acá quería un poco adelantarles esas ideas. ¿No? Ok, me avisan por favor si tienen más consultas o comentarios. Podemos afirmar entonces que la regulación económica es una dosis moderada de intervencionismo estatal. La autoridad interviene eh, digamos, fija precios, pero cuando entra a detallar justamente en esta noción de servicio público, ¿no? Que es lo que ya se va a ver más adelante en el curso, pero que hay que verificar, ¿no? Cómo es que se da esa calificación para que justamente se justifique esta fijación de precios. No tiene que ser simplemente que se califique como servicio público, ¿no? Sino que su naturaleza pues, responde a este carácter técnico de buena naturaleza
justifique, ¿no? Y ahí las normas, la regulación establece reglas sobre acceso, calidad de servicio, la continuidad, ¿no? La estabilidad, porque no solamente se exige que se brinde servicio con una calidad determinada, sino que sea constante, ¿no? Piensen en la energía eléctrica, piensen en la telefonía, en el agua. Entonces, tiene que haberse algo que se mantenga en el tiempo. Entonces, ahí es donde entra a tallar bastante este enfoque económico. Ok, antes de hablar del enfoque social, ¿alguna pregunta, alguna consulta, por favor? El enfoque económico, de repente alguien quiere hacer una vinculación con el enfoque jurídico, ¿no? ¿Cómo se va entendiendo hasta aquí, por favor? ¿Alguien que tenga una consulta, un comentario? Todo claro hasta el momento. Ok, entonces vamos a seguir ahora con el tercer enfoque, que es el enfoque social. Ok, entonces tenemos justamente como un tercer enfoque el social. Vamos a hablar del jurídico, el económico y ahora viene el social. Entonces ya empieza a ser importante hacer el contraste, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la regulación económica? Es que, como acabamos de decir, mientras se centra en la regulación económica en la falla de mercado, la eficiencia económica y la fijación de tarifas, la regulación con un enfoque social se ocupa de problemas, valga la redundancia, sociales, ¿no? Estrictamente de interés de la sociedad, como la contaminación, la seguridad del producto y la información, la seguridad de los trabajadores, la discriminación, la protección de derechos, ¿no? Entonces, tiene una mirada distinta, ¿no? El desempleo, la evasión tributaria. Entonces, ahí eh, justamente entra a darse otra mirada, ¿no? Pero van a ver que quizás aquí, pues, con el enfoque jurídico en algunos aspectos se complementa, pero en realidad tiene sus propios matices. Como ven aquí, tiene una connotación más de verificar, ¿no? Entonces, incluso incide, ¿no? Incide es una regulación muy profunda, por ejemplo, en el tema de la protección de derechos laborales, ¿no? Entra a tallar en cómo se establecen las pautas para el proceso de producción, cómo se organizan las empresas, qué derechos, qué pautas le dan a los trabajadores, ¿no? Para el desarrollo de sus labores. Ahí es muy incisiva la regulación bajo este cariz, este tema, ¿no? Porque digamos que justamente se busca atender a estos sectores específicos y quizás pero que tienen relevancia social. Y otra diferencia es en los objetivos, ¿no? La regulación económica apunta siempre a la eficiencia del mercado, a garantizar que funcione adecuadamente. Y la regulación social, vean ustedes, protege derechos, ¿no? Incluso derechos fundamentales que podríamos indicarnos. Salud, ambiente, seguridad social, ¿no? Tiene ahí otra mirada, tiene otra perspectiva que apunta a reforzar los conceptos que pueden estar relacionados con los puntos a regular. Bueno, respecto a esas estrategias, uno puede utilizar varias, pues, todas las de comando y control, la de ser más incisivo, más forzoso y exigente en su cumplimiento, como agresivos, connotación y concesión. Aquí un poco toma las herramientas de ambos enfoques anteriores, tanto el jurídico como el económico. ¿Ok? Eso es un poco bien puntual el enfoque social. ¿Sí? Como ven, tiene otra mirada. Aquí está, por ejemplo, el tema de la contaminación. También ahí se busca establecer algunas precisiones. Ok. Consultas, comentarios hasta aquí, por favor. Sobre el enfoque social, el enfoque económico. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cómo se está llevando la sesión? ¿Están entendiendo lo que les estoy comentando? ¿Tienen alguna duda, por favor?
¿Okay? Sigamos, para terminar con el cuarto y último enfoque, tiene que ver con el enfoque político, ¿no? El enfoque de políticas públicas. Cómo ver a la regulación desde un punto de vista no tan ceñido a buscar solucionar o mitigar los efectos de un problema público en específico, sino verlo de manera más amplia, ver cómo encaja una regulación en el marco más amplio de una política por parte del Estado. Cómo se ve considerarla como una herramienta en el contexto en el cual se busca conseguir ciertos objetivos en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso aquí habla de las políticas públicas, un concepto muy importante, que justamente se busca resolver problemas públicos mediante el Estado, las altas esferas del Estado. Y ahí, pues, bajo esa perspectiva es donde cobra relevancia la regulación como una herramienta más que va a ayudar a cumplir esta política, ¿no? Esta política pública. Y bueno, nos comenta este enfoque que este conjunto de decisiones, acciones, no da lugar a actos formales, ¿no? Que buscan modificar estos grupos sociales que generan, ¿no?, una situación en particular que también se apunta, partiendo de grupos objetivos a los cuales se va a dirigir la regulación, a poder beneficiar a otros actores, ¿no? Aquí es bastante relevante el tema del análisis de los actores involucrados, ¿sí? Pueden enfrentar, repito, los mismos problemas que en los enfoques anteriores, pero desde un punto de vista más integral, ¿no? Por ejemplo, tema de la contaminación, tema de la informalidad laboral, por ejemplo, también se puede ver desde un punto de vista de enfoque político, ¿no? Estos enfoques considero que no es que sean excluyentes entre sí, sino que pueden justamente generarse ciertas condiciones que ameriten la verificación de algo más, digamos, contrastable en la medida en que se tienen las diversas perspectivas que apuntan a resolver cada uno de los problemas identificados con una regulación en particular. Bueno, cuando hablamos de política, enfoque político, hablamos de políticas regulatorias, ¿sí? Que lo que buscan, como se indica en la diapositiva, es limitar, promover o prohibir conducta de los individuos con el fin de promover el bienestar social y económico de la población de un Estado y limitar las acciones contrarias a esto. O sea, nuevamente se ve desde un punto de vista más amplio, integral y estratégico. Son políticas regulatorias ya que es algo más sistemático y que confluyen con los diversos enfoques para garantizar un mejor resultado posible. Por ejemplo, no se puede confundir con el enfoque jurídico porque en algunos casos se concretan a través de actos legislativos o administrativos de carácter general, leyes, decretos, reglamentos, así como a través de diversos dispositivos, pero también se pueden reflejar en políticas nacionales, en planes estratégicos, en planes multisectoriales, que justamente apunten a resolver un problema en específico mediante la regulación. ¿Okay? Ok, entonces, como se puede ver aquí, mediante la política pública regulatoria, se busca proteger intereses sociales legítimos y de diversa índole, ¿no? Protección a la salud, medio ambiente, competencia, información, discapacidad, entre otros, ¿no? Aquí la idea es ver cómo la regulación se enfoca dentro de un ámbito mucho más amplio que la estrategia del Estado. Estrategia del Estado para poder solucionar estos problemas. Y aquí, por ejemplo, como se ve esto de manera tan integral, se verifica aquí que las alternativas de política, es decir, cómo enfrentar un problema en específico, debe ser valoradas evaluando los beneficios y costos que acarrean para la sociedad, ¿no? Y debe ver cómo se afecta, pues, los distintos grupos de la sociedad, los afectados, y verificar este impacto, ¿no? Por ejemplo, el análisis de impacto regulatorio
sí, que es una herramienta que ya se está consolidando este año, entiendo que aplica el enfoque político, ¿no? Porque no solamente entre otros enfoques, pero sobre todo este, porque se busca ver que la regulación no se plantee de manera aislada en lo que se pretende conseguir por parte del Estado, sino ver cómo se acopla a lo que ya está establecido, ¿no? Eso es un poco lo que nos invita a reflexionar este enfoque político. También nos señala que la regla regulatoria, ¿no? Digamos, este contexto en el cual se plantean estas reglas, invita bastante a la negociación, ¿no? Empujar quién va, porque siempre alguien gana y alguien pierde. Entonces sí responde bastante a esta visión pluralista del proceso político. Siempre, siempre vamos a estar, y eso es inevitable, ¿no? Una regulación creo que nunca va a dejar conformes a todos los involucrados. Siempre va a haber un grupo que se vea afectado, pero la idea justamente bajo este punto de vista integral es ponderar qué, digamos, qué escenario es el más positivo para la sociedad a pesar de todos los costos o de todos los prejuicios que pueda conllevar la emisión de una regulación. Perfecto. Hasta aquí. Antes del cierre de la presentación, ¿alguna consulta, por favor, alguna pregunta? No sé si tengan un comentario. Me gustaría saber, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Por favor, si se está entendiendo bien la presentación. Comentario, pregunta, por favor. Hemos visto estos 4 enfoques, ¿no? El enfoque jurídico, el enfoque económico, el enfoque social. Y ahorita hemos terminado con el enfoque político de política pública, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo les haría de repente ahorita la pregunta, ¿consideran que la regulación solo se limita a la norma jurídica? Pueden verlo ahora así como algo mucho más amplio. De repente quisiera saber su percepción y saber si tienen alguna duda respecto a lo que hemos expuesto hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Se van entendiendo bien las diferencias entre cada uno de los enfoques? El jurídico, el económico, el social y el político. Sí, bueno, entonces si no hay mayores preguntas o comentarios al respecto, voy a proceder al cierre de la presentación un poco para ver en contexto los 4 enfoques y para ver también un tema de comparación, ¿no? Un tema de comparación respecto de sus características, ¿no? Al final, ¿cómo podemos entender este concepto mucho más amplio de lo que es la acción? ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a seguir aquí. Perdónenme. No sé por qué no se ha compartido. Permítanme. Aquí está. Ya. Entonces, ¿qué ideas centrales podemos ir destacando? Para empezar, ¿no? Señalar que la regulación, como hemos visto, es un concepto complejo, lleva consigo equivocidad, ¿no? Como les decía, tiene diversas perspectivas. En mi humilde opinión, creo que trasciende lo estrictamente jurídico.
y apunta también a verificar mediante otras miradas, otros enfoques, cómo es que se pueden mejorar las condiciones en la sociedad, en el mercado, dependiendo a dónde se quiera apuntar. Y ¿no? Se indica que una posibilidad que implica determinado grado de intervención estatal en la vida económica y social de los sujetos, aunque como hemos hablado, también puede ser sin que exista ningún grado de intervención estatal y pueda responder a la propia regulación, a las propias características voluntarias de los involucrados. Y bueno, implica un set específico de normas, ¿sí? Siendo que la exigibilidad del cumplimiento es un factor clave, además del grado de intervención del Estado en la economía, mecanismos de incentivos, así como cualquier forma de intervención del Estado destinada a resolver problemas públicos, a través de la orientación de la conducta. Miren ese término que es orientar, no es necesariamente imponer, sino orientar, ¿no? Invitar, deslizar ciertos parámetros, ciertas pautas que determinen que las personas al final puedan contribuir con sus conductas a generar, repito, un mejor escenario de la sociedad. Llámele interés público, interés social, eficiencia social, ¿no? Estabilidad política, pero la regulación empieza a justamente constituirse en una herramienta importante para conseguir todos esos objetivos. ¿Ok? Como les decía, dependiendo de los objetivos es que los enfoques varían, ¿no? Y el enfoque politológico dice aquí pone mayor énfasis en las estrategias para resolver problemas públicos. El enfoque jurídico enfatiza el uso de reglas y control para el logro de situaciones deseadas, ¿no? El enfoque politológico es más estratégico, el otro más forzoso. O sea, yo creería, como les digo, que pueden incluso llegar a complementarse. No tiene que haber ahí un aspecto referido a justamente tener que excluir un enfoque de otro, decir que uno es mejor. Creo que hay un tema de coexistencia, de complementariedad muy importante para determinar la relevancia de cada uno de estos aspectos en la regulación. ¿Sí? Asimismo, y cerrando, ¿no? También dice que mientras el enfoque económico enfatiza mecanismos de incentivo, contratación, concesión, entre otros, para lograr eficiencia y superar fallas de mercado, ¿no? Es un enfoque netamente económico, ¿no? Interviniendo en la vida económica de los sujetos. El enfoque social enfatiza el impacto del comando y control y de los incentivos o de las estrategias de política pública para la vigencia de los derechos. El tema de los derechos es muy relevante en el tema social, ¿no? Tiene que ver cuál es el verdadero impacto en ese sentido. ¿Okay? Mientras que el político y el jurídico ponen de relieve la presencia estatal, los dos últimos, el económico y el social, relevan los alcances de la acción estatal. La presencia estatal aparece como imprescindible en mayor o menor medida, ¿no? Pero también, como creemos, el enfoque de regulación puede ser incluso llegar más allá de la sola intervención del Estado. Y para terminar, a ver este cuadro a manera de resumen. Sí, por favor. Antes de cerrar los tres opiniones, ¿no? Tenemos a la izquierda los cuatro enfoques: el politológico, jurídico, económico, social, el objetivo que cada uno busca conseguir, el elemento enfatizado en ese enfoque y cuál es la discusión central, ¿no? Entonces, por el lado del enfoque politológico, se resalta que el objetivo es la resolución de problemas públicos a través de políticas públicas. ¿Cuál es el elemento enfatizado? La especificación alternativas, el conflicto de negociación entre actores, la regla competitiva, lo que corresponde a un ciclo de políticas públicas, ¿no es así? La discusión central aquí se hace presencia o no del Estado. ¿Qué nivel está presente el Estado para resolver ese problema? En el enfoque jurídico, siguiendo la misma línea, se busca satisfacer el interés general, ¿no? A través de la imposición de reglas, su cumplimiento obligatorio, carácter imperativo. Y aquí el elemento enfatizado son, mejor dicho, las reglas y el enforcement, ¿no? El control de susceptibilidad, la fiscalización, la sanción. Se denota que la discusión central también se sigue permaneciendo en la presencia del Estado.
Por el otro lado tenemos el enfoque económico de la regulación, que hemos visto que se centra bastante en buscar la eficiencia del mercado corrigiendo sus fallas, de las externalidades, monopolios naturales, asimetría informativa, costes de transacción, bienes públicos también hay que no mencionamos, pero también es otra falla relevante. Y aquí los elementos enfatizados es tanto la coerción del Estado, en algunos casos como la regulación tarifaria, pero también complementada con los incentivos, ¿no? El famoso zanahoria y garrote. Y aquí el énfasis no es tanto en la presencia, sino en el alcance del Estado. ¿Hasta dónde llega el Estado aquí? En lo social se centra en su objetivo en la vigencia de los derechos, como la protección de la salud, la seguridad, la discriminación, el desempleo. Y aquí el elemento enfatizado es el impacto de la regulación. ¿A quiénes impacta? ¿Sobre qué actores y de qué manera? Y nuevamente el énfasis se encuentra limitado al alcance del Estado, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes de manera esquemática estos 4 enfoques de la regulación. Como les digo, y antes de darles las palabras a los que desean intervenir antes de cerrar esta primera sesión introductoria, la finalidad principal de esta sesión es justamente invitarlos a ampliar su noción de regulación. ¿Qué es lo que puede ser? ¿Qué es lo que no puede ser? Y hasta dónde puede llegar, ¿no? Y ver que en realidad este enfoque jurídico que uno puede entender, podría entender como el más relevante o el único, en realidad solo es una mirada. E incluso aquí, como ustedes pueden ver, incluso en mi presentación se habla todavía de algo del Estado, pero como hemos visto, en realidad, caso de normas ISO, normas técnicas o la autorregulación, la regulación también puede responder a la misma aceptación voluntaria por parte de los agentes para aceptar un conjunto de reglas que les permita llevar una labor más organizada, ¿no? Y conseguir ciertos objetivos que pueden beneficiar de manera directa o indirecta a la sociedad. Ok, señores, señoritas, señoras, hasta aquí. Hasta aquí sería mi exposición. No sé si tienen algunas preguntas o comentarios antes de que se acabe el tiempo, por favor. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario respecto de estos 4 enfoques y de las ideas que hemos vertido sobre la regulación y su alcance, ¿no? Sus características? Por favor, ¿alguna consulta, comentario? ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor, ¿sí? ¿Iban a intervenir? Ok, bueno, si es que no hay mayores consultas o comentarios, quiero agradecer nuevamente por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en esta primera sesión introductoria de este curso sobre regulación. Espero que las ideas se hayan podido entender claramente, que se haya podido entender cuál es el concepto, el enfoque de la regulación y bueno, estaremos siguiendo con las sesiones del curso para seguir profundizando más en estas ideas y poder complementar al final el concepto de regulación para poder desarrollarlo luego en el ámbito de los servicios públicos. ¿Ok? Muchísimas gracias entonces por su participación, su asistencia y también nuevamente por esta oportunidad de poder intercambiar algunas ideas sobre la regulación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. ¿Cómo salimos?